Un jugador puede ser expulsado de un partido, puede ser sancionado 10 fechas, puede incluso ser apartado de un torneo, pero lo que la FIFA tiene ahora mismo sobre la mesa contra Lionel Messi y contra 5 futbolistas de la selección argentina no es nada de eso. Es algo que el fútbol organizado, en toda su historia, nunca había producido con esta combinación exacta de nombres, de cargos y de consecuencias. Estamos hablando de expulsión permanente, de inhabilitación de por vida del fútbol profesional. Y no para un jugador cualquiera, para el mejor futbolista de la historia de Argentina y para 5 de sus compañeros de selección. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar hoy es el proceso disciplinario más grave, más extraordinario y más cargado de ironía que ha abierto jamás la FIFA sobre un grupo de jugadores de una misma selección. Empecemos por lo que de verdad importa, porque aquí los detalles lo son todo. El expediente sobre Messi no nace de ninguna entrada, ninguna agresión, ningún gesto físico captado por las cámaras. Nace de sus palabras, de lo que dijo cuando salió a defender a sus compañeros tras conocerse las sanciones que ya pesaban sobre ellos. Messi calificó esas sanciones de exceso absoluto, de vergüenza, y habló de una campaña clara de persecución contra el fútbol argentino. Y no se quedó ahí. Señaló, con la autoridad que solo alguien con su trayectoria puede permitirse, que los organismos que sancionaban a sus compañeros eran los mismos que, según las confesiones del árbitro Vinčić y de otros colegiados, habían operado un sistema de instrucciones durante el torneo en supuesto beneficio de Argentina. Piénsalo un segundo. Messi no dijo simplemente, no estoy de acuerdo con la sanción. Dijo que quien sanciona es el mismo que manipuló. Y esas palabras son las que el Tribunal Disciplinario de la FIFA está revisando ahora bajo la figura del desacato grave a la institución. El Código Disciplinario contempla eso, sancionar a quien ataca públicamente la reputación del organismo de una manera que considera injustificada y dañina. En el lenguaje más extremo de esa disposición, se habla de algo parecido a la lesa majestad institucional. Y el tribunal tiene que decidir si las palabras de Messi, en el contexto exacto en que las pronunció, cruzan esa línea. Y aquí es donde la historia se pone realmente demencial. Messi ya había anunciado su retirada voluntaria de la selección semanas atrás. Ya había cerrado por decisión propia su etapa con albiceleste. Y ahora existe la posibilidad real, documentada, de que esa retirada voluntaria termine convertida en una expulsión permanente decretada por la FIFA. Que el capitán más grande en la historia de ese equipo no se vaya por la puerta que él eligió, sino por la que el organismo le puede llegar a cerrar. Imagínatelo. Después de todo lo que dio, la posibilidad de que su nombre quede vinculado no a una despedida, sino a una sanción sin precedentes. Pero esto es solo el primero de 6 expedientes. Junto al de Messi están los de Leandro Paredes, Enzo Fernández, Emiliano Dibu Martínez, Cristian Cuti Romero y Nicolás Otamendi. 5 jugadores, 5 expedientes, y en cada uno 2 cargos que ya conocíamos por separado, pero que ahora el comité disciplinario evalúa en conjunto. El primero, la pancarta de las Malvinas exhibida en pleno festejo. El segundo, las agresiones sobre Gavi y Eric García, y el acoso al banquillo español tras el pitido final. Ya sabíamos que esos episodios se habían saldado con sanciones de hasta 10 partidos, extensibles a las ligas de clubes. Lo que no sabíamos hasta ahora es que el tribunal revisa si la combinación de ambos cargos, sobre los mismos jugadores, alcanza la gravedad suficiente para justificar la sanción más dura que existe en todo el reglamento del fútbol mundial: la inhabilitación permanente. Detente un momento en esa palabra, permanente. No hablamos de 10 partidos, no hablamos de una temporada. Hablamos de que 5 futbolistas en la plenitud de su carrera, titulares en algunos de los clubes más grandes de Europa, podrían no volver a jugar al fútbol profesional nunca más. Nunca. Conviene explicar qué es exactamente el desacato en el lenguaje disciplinario del deporte. No es una figura exclusiva de la FIFA. La NBA la aplica cuando alguien critica públicamente al sistema arbitral de la liga. La UEFA la aplica cuando directivos hacen declaraciones sobre el funcionamiento interno del organismo. Y la FIFA la reserva para los casos en que alguien bajo su jurisdicción va más allá de la crítica legítima y entra en la acusación directa,
algo que el código describe como especialmente dañino para la institución. Lo particular del caso Messi es que no se limitó a criticar una decisión. Vinculó explícitamente a quienes sancionaban con el sistema que los propios árbitros confesaron. Esa conexión específica convierte sus declaraciones en algo mucho más serio que el enfado habitual de un capitán. Y ahora viene la parte que de verdad debería preocupar a cualquiera que siga este proceso con honestidad. La inhabilitación permanente nunca, jamás, se ha aplicado en el fútbol profesional por conductas de este tipo. En otros deportes sí existen precedentes, pero de otra naturaleza. En el boxeo, las inhabilitaciones de por vida han existido para dopaje sistemático y reiterado durante años. En el cricket, para amaños de partidos documentados con pruebas suficientes para un proceso penal. En el atletismo, para la administración de sustancias prohibidas a menores. Ese es el nivel de gravedad que históricamente ha justificado una sanción de por vida en el deporte de élite. Compáralo con lo que el tribunal evalúa aquí. Una pancarta política y una tanda de empujones y agresiones tras un pitido final. Son conductas graves, sin duda, sancionables, sin duda. Pero, ¿son comparables a dopaje sistemático o amaño de partidos? Esa es exactamente la pregunta que el tribunal tiene que responder, y su respuesta marcará un antes y un después en la historia del reglamento del fútbol. Para entender por qué esto pesa tanto, hay que retroceder al origen de todo. La final del Mundial 2026 contra España terminó con un resultado que rompió el sueño de la tercera copa para Messi y para toda su generación. 1-0, gol de Ferran Torres en el minuto 110, en la prórroga, en el momento más cruel posible. Un gol que, según lo que después confesaron 3 árbitros del torneo, llegó a pesar de un sistema de instrucciones que supuestamente había sido diseñado para beneficiar a Argentina durante toda la competición. Y aún así, Argentina perdió. Porque el fútbol de España, esa noche, fue más grande que cualquier sistema impuesto desde los despachos. Después llegaron las imágenes que todos vimos, las agresiones de Paredes, el colapso emocional de Messi en el vestuario, discutiendo con Enzo Fernández y el resto de la plantilla, la tensión filtrándose hacia afuera. Luego, la retirada voluntaria del capitán. Después, el expediente del Comité de Ética por presunto tráfico de influencias y agresiones. Las sanciones de hasta 10 partidos, extensibles a las ligas de clubes. La denuncia del Atlético de Madrid al Barcelona por el culebrón de Julián Álvarez. Y ahora, la guinda de todo. El expediente contra Messi por desacato y la revisión sobre si 5 de sus excompañeros pueden quedar fuera del fútbol profesional para siempre. Esto no es una sanción, es una cascada. No hay precedente en la historia reciente del deporte más popular del mundo, de un torneo que haya dejado, semanas después de su final, esta cantidad acumulada de consecuencias judiciales y disciplinarias sobre una sola selección. Si te está gustando este análisis, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte, y créeme, esto solo se pone más caliente. Hay una ironía en todo este proceso que ningún medio grande se atreve a señalar con la claridad que merece, y que este canal lleva meses diciendo desde el primer audio filtrado de Dallas. La FIFA evalúa si puede expulsar de por vida a Messi por haber calificado de persecución las sanciones que el propio organismo impuso sobre sus compañeros. Al mismo tiempo, en varios países europeos, hay procesos judiciales activos investigando si la propia FIFA favoreció a Argentina durante el torneo, basados precisamente en las confesiones de esos 3 árbitros que el organismo designó. Es decir, el mismo organismo que investiga a Messi por señalar las contradicciones del sistema, es el organismo que está siendo investigado por ese mismo sistema que Messi señaló. Dilo en voz alta, porque suena tan circular que cuesta creerlo. La institución que decide si las palabras de Messi merecen la expulsión permanente es, a la vez, la institución cuyos árbitros están confesando ante jueces en distintas jurisdicciones. Esa circularidad no va a detener el proceso, hay que decirlo con honestidad. Los tribunales deportivos rara vez frenan sus procesos porque el organismo convocante tenga cuestionada su autoridad moral, porque si lo hicieran,
Ningún proceso disciplinario de ningún deporte podría avanzar mientras alguien dentro de ese organismo esté bajo sospecha. Pero esa contradicción sí va a estar en el centro absoluto del debate cuando llegue la sentencia. Va a ser el argumento principal que los abogados de Messi y de los 5 jugadores esgriman ante el tribunal. Que el organismo que aplica el código no tiene la autoridad moral para hacerlo, mientras sus propias conductas durante el torneo son objeto de investigación penal en varios países de Europa. Fíjate en la urgencia real de calendario, la que afecta a clubes, entrenadores, planificaciones deportivas construidas con meses de antelación. El Chelsea, con Enzo Fernández como pieza fundamental de su mediocampo. El Atlético de Madrid, con Paredes, y con la tensión añadida del culebrón de Julián Álvarez. El Aston Villa, con el Dibu Martínez bajo palos. El Tottenham, con Cuti Romero como central titular. Y el club de Otamendi, todos esperando una sentencia que puede cambiar de forma radical, de un día para otro, la planificación de toda una temporada. Imagínate ser director deportivo de cualquiera de esos clubes ahora mismo. No puedes planificar. No puedes fichar un sustituto con certeza porque no sabes si lo vas a necesitar. Esa incertidumbre es más dañina para un club que la certeza de una sanción dura, pero conocida. Dentro de los 6 expedientes, hay matices que muy poca gente explica bien. No todos los cargos sobre la pancarta afectan igual a los 5 jugadores. Las imágenes muestran distintos niveles de implicación, algunos en el centro de la exhibición, otros con una participación más periférica. El tribunal revisa, jugador por jugador, cuál fue el nivel real de implicación de cada uno esa noche, porque de eso depende la severidad de la sanción individual. Esa revisión minuciosa es la que alarga el proceso semana tras semana, y la que genera la angustia más específica en cada uno de los 5 vestuarios afectados. Porque no es lo mismo saber que te espera una sanción dura, que no saber absolutamente nada. Hay algo que este canal tiene la obligación de señalar con la misma honestidad con la que ha contado cada capítulo de este escándalo desde el primer día. La paradoja es brutal. Argentina fue, según las confesiones de los árbitros, la selección que el sistema quería que ganara ese mundial. Y sin embargo, no solo perdió en el campo contra España. Ahora, semanas después, es la selección que acumula el mayor número de expedientes disciplinarios abiertos en la historia reciente de cualquier torneo mundialista. Piénsalo. El equipo que en teoría debía ser el gran beneficiado del sistema es, hoy, el que más está pagando en los despachos. Esa paradoja no excusa nada. Las agresiones sobre Gavi y Eric García ocurrieron. La pancarta se exhibió delante de millones de espectadores. Las declaraciones de Messi se pronunciaron con total claridad. Todo eso es verificable, independientemente del sistema que haya operado durante el torneo. Pero la paradoja sí ilumina algo fundamental. Ni siquiera la selección que el sistema quería favorecer salió indemne. Argentina perdió en el campo, y está perdiendo, con una velocidad que el fútbol argentino jamás había vivido en los despachos. El fútbol argentino, mientras tanto, procesa todo esto con una mezcla de incredulidad, rabia profunda y agotamiento institucional. No es solo un expediente, es una acumulación imparable. Primero la derrota más dolorosa posible, después las imágenes de las agresiones, después la crisis interna en el vestuario, después la retirada del capitán, después el expediente del comité de ética, después las sanciones de 10 partidos. Después la denuncia cruzada entre Atlético y Barcelona. Y ahora, el capítulo más dramático de todos. La posibilidad real de que Messi sea expulsado de por vida de la selección y de que 5 de sus compañeros queden fuera del fútbol profesional para siempre. Ningún torneo en la historia reciente del deporte más popular del mundo había dejado, semanas después de su final, una cascada de consecuencias tan larga, tan acumulativa, y tan específicamente dañina sobre una sola selección. Ninguno. Y vosotros, los que lleváis meses siguiendo este canal desde los primeros audios filtrados de Dallas, los que veníais cada semana porque sabíais que aquí se cuenta lo que los grandes medios jamás se atreven a contar, teníais razón. Teníais razón cuando decíais, inmediatamente después de la final, que las consecuencias de este mundial iban a ir mucho más lejos de lo que nadie se atrevía a imaginar. Que el sistema que el torneo dejó al descubierto
Iba a producir consecuencias para todos los que participaron en él, incluidos los que ese mismo sistema pretendía beneficiar y que, en el campo, no pudieron aprovecharlo. Porque el gol de Ferran Torres fue más grande que todo el entramado. Teníais razón cuando decíais que el escándalo más grande de la historia del fútbol no iba a terminar con una sanción y un comunicado oficial. Iba a seguir. Y sigue. Vamos a cerrar con 3 ideas claras, porque este proceso, con tantos frentes abiertos, necesita orden para entenderse del todo. Primero, el expediente contra Messi por desacato es el episodio más revelador de todo este proceso. No porque haya hecho algo que el reglamento sancione con la claridad de una agresión física, sino porque el organismo que decide si sus palabras merecen la expulsión permanente es el mismo cuyos árbitros confesaron haber operado el sistema que Messi denunció. Esa contradicción es perfecta e irresoluble dentro del propio proceso. El tribunal tendrá que encontrar alguna manera de resolverla al dictar sentencia, y sea cual sea, quedará marcada para siempre en la historia disciplinaria del fútbol. Segundo, la revisión sobre la posible inhabilitación permanente de Paredes, Enzo Fernández, El Dibu Martínez, Cuti Romero y Otamendi es, sin exagerar, el proceso disciplinario más extraordinario que la FIFA ha abierto jamás sobre un grupo de jugadores de una misma selección. Si el tribunal confirma los cargos con la gravedad que la inhabilitación permanente exige, el fútbol mundial habrá presenciado su sanción más dura sobre algunos de sus protagonistas más mediáticos de la última década. Si el tribunal reduce esa gravedad, las sanciones de 10 partidos ya vigentes seguirán siendo las más duras impuestas por este caso. Pero en cualquiera de los 2 escenarios, el proceso en sí ya ha generado una incertidumbre que Argentina, sus jugadores y sus clubes van a arrastrar durante semanas, quizá meses. Tercero, y esto marcará el debate público durante mucho tiempo. La circularidad de todo el proceso. Un organismo investigado judicialmente en varios países está, al mismo tiempo, decidiendo si expulsa de por vida a quien denunció públicamente esa misma investigación. Ese argumento va a acompañar cada línea de la sentencia final y va a ser utilizado, con toda la razón del mundo, para cuestionar la legitimidad y la proporcionalidad de cualquier decisión que emita el tribunal disciplinario. No porque el reglamento no sea aplicable en teoría, sino porque el organismo que lo aplica está, hoy, en el centro exacto del mayor escándalo de la historia reciente del deporte, y esa posición lo convierte en el árbitro menos creíble posible para el proceso disciplinario más importante que ha vivido el fútbol moderno. Y ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios qué piensas de todo esto. ¿Tiene la FIFA legitimidad moral para abrir expediente contra Messi por señalar las contradicciones de un organismo que está siendo investigado por esos mismos hechos? ¿Puede el tribunal disciplinario justificar razonablemente la inhabilitación permanente de 5 jugadores por una pancarta y por una tanda de agresiones tras un pitido final? ¿Y cómo reconstruye Argentina su selección nacional si las sanciones más extremas terminan confirmándose? Quiero leer tu opinión, de verdad, porque este canal se construye entre todos los que entendemos que el fútbol se merece un análisis honesto, sin filtros y sin miedo a decir lo que otros callan. Si has llegado hasta aquí, es porque ya sabes exactamente lo que representa este espacio. Aquí no hay expedientes que ignoremos ni contradicciones institucionales que minimicemos, porque son precisamente esas contradicciones las que el escándalo más grande del fútbol moderno ha ido produciendo semana tras semana, con la coherencia siniestra de un sistema que se expone a sí mismo cada vez que intenta esconderse detrás de un proceso disciplinario. Si este análisis te ha parecido importante, compártelo ahora mismo con ese aficionado argentino que necesita entender si lo que se viene es el ejercicio imparcial de un reglamento o exactamente la persecución que Messi describió en las palabras que ahora son objeto de otro expediente. Compártelo también con ese aficionado español que ve cómo el mismo organismo que durante semanas favoreció al rival de su selección, ahora sanciona con una dureza que jamás aplicó cuando el sistema operaba a favor de ese rival. Y compártelo con cualquier aficionado del mundo que necesite procesar si la FIFA tiene, hoy, la autoridad moral suficiente para dictar la sentencia que sus propios tribunales están revisando.
Dale like si crees que la FIFA está yendo demasiado lejos con esta posible inhabilitación permanente y que las sanciones contra los 5 jugadores argentinos carecen de base proporcional y de autoridad moral suficiente en el contexto de todo lo que este escándalo ha destapado. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cuando el Tribunal Disciplinario dicte sentencia, y créeme, va a llegar, ese va a ser el episodio más importante, más definitivo y más históricamente significativo de todo el escándalo del fútbol moderno. Solo aquí, en A Pie de Campo, sin filtros, sin compromisos y sin miedo a decir exactamente lo que hay que decir. Los expedientes están abiertos, las sentencias siguen pendientes. Argentina espera con la angustia de quien sabe que lo que viene puede ser todavía peor que lo que ya llegó. Y el fútbol mundial entero contiene la respiración ante el proceso disciplinario más grave de toda su historia.